casa, que es Alejandro Moroleón, al que amamos con locura, que sí, es nuestro experto en inteligencia artificial, pero escuche usted, resulta que la inteligencia artificial está ayudando a descifrar las tablillas rotas con escritura cuneiforme, pero yo quiero que lo escuchemos de boca de él para saber cómo es que la escritura artificial puede analizar fragmentos incompletos y predecir cuáles son los signos faltantes. Es decir, hay partes de la historia del mundo, de nuestra historia, que están en lagunas, por decirlo de alguna forma, y estas lagunas nos han permitido saber ciertas cosas. Con esto podemos entender que la memoria gráfica, que es la escritura, nos va a contar qué era de nosotros. Alejandro Moroleón, bienvenido, estás en tu casa. Marifer Centeno, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y feliz de verte como siempre. Yo te quiero preguntar varias cosas. Número uno, está este tema de cómo la inteligencia artificial está estudiando escritura cuneiforme. Y dirá usted, ¿por qué es importante? Porque al final del día son las escrituras más antiguas, tanto de los sumerios, como de los acadios, como de los babilonios, como de los asirios. Estamos hablando por qué es tan relevante este reconocimiento y yo te quiero preguntar, este reconocimiento automático de signos, ¿cómo se logra? ¿Tiene algo que ver estas redes neuronales convolucionales? Correcto, realmente fue un proyectazo el que se echaron, ya que descubrieron cómo hacer la transcripción del acadio, ¿no? El acadio es un idioma, como bien lo dices, que viene bueno, hay un acadio babilónico, pero desde Mesopotamia. ¿Y cuál era el reto? Que como tú bien lo dices, todos estos y cada uno de los caracteres estaba labrado en unas piedras. Y estas piedras, obviamente, con el pasar del tiempo, la erosión y todo el desgaste natural que tiene este material, fueron faltando y faltando y faltando caracteres. Ahora, la escritura cuneiforme, bueno, son como U's, o ya sea para arriba o para abajo, pero era muy difícil a simple vista que se pudiera traducir, no como los egipcios, que teníamos ya un patrón y podíamos descifrar por medio de un traductor, que era como la tabla de Rosetta, ¿no? En este caso, se logró hacer que entendiera, independientemente del contexto que se estaba escribiendo, que completara, entendiera cuál era el idioma, lo aprendiera el motor de inteligencia artificial que lo empezó a descifrar y a completara estas partes faltantes de las tablas. Entonces, fue un proyectazo que se aventaron. Bueno, cuneiforme viene del latín que significa que tiene forma de cuña, por eso es que se llama cuneiforme. Ahora, estos trazos son pequeñas cuñas hechas al presionar un estilo punzón sobre una tablilla de arcilla húmeda. ¿Por qué es tan importante esto? Porque se escribía de izquierda a derecha en líneas horizontales, querido Alejandro, y esto empieza en el año 3300 a.C. con los sumerios y termina en el uso tardío de la cuneiforme, que es el 100 después de Cristo, con persas, hititas y etamitas. Y otra cosa que me parece muy importante mencionar, son tablillas de arcilla, pero también son de piedra, también son de metal. Es una lengua aislada el sumerio, el acadio, incluyendo el babilonio y el asirio, tal y como lo dijiste, pero... Y además no dejan de ser dibujos, o sea, es una escritura pictográfica, está hecha en dibujitos y el reto de la inteligencia artificial es entender por qué es importante esto, porque están deterioradas, porque están fragmentadas, porque están erosionadas, pero ¿qué nos van a contar estas historias? Estas tablillas tienen fórmulas médicas, cirugías, diagnósticos, historia, planos de construcción, incluso hay quien dice que podría, y a lo mejor esto suena conspiranoico, pero que la escritura cuneiforme tiene que ver con un idioma que podrían entender los alienígenas o inteligencias diferentes. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que sea el paso para poder entender nuestra historia e incluso otras inteligencias o otros tipos de vida? Claro, realmente esta evolución que hemos tenido a nivel lenguaje con los motores de inteligencia artificial tienen todavía un mundo por venir. O sea, yo creo que apenas estamos en esta curva logística, todavía estamos en un crecimiento exponencial a cómo nosotros vamos a poder interpretar, inclusive ahorita, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo puntual. Hoy en día ya podemos tener traducciones al idioma que nosotros queramos en tiempo real
en el momento, ¿no? Si yo ahorita en este momento quisiera traducir mi voz a japonés, a chino, lo que sea, se va a poder. Ahora, nosotros, por medio de estos motores de inteligencia artificial, como lo hizo esta última investigación, pudieron lograr captar también el sentimiento de la escritura. Independientemente de la erosión, se calculó digo, como bien lo dices, entre la arcilla y cuál era la profundidad de cada uno de estos rasgos que se estuvieron haciendo sobre estas, exacto. Y digo, incluso el mismo escribano que estaba talando, esculpiendo o bueno, escribiendo estas tablas. Bueno, es que no deja de ser algo que podría ser esculpido, ¿no? Y tiene un sentimiento, claro que sí, porque no deja de ser la escritura un proyectivo de personalidad. Esto me parece que es muy importante. Decía yo, interrumpiéndote, que nadie tiene esto porque al final del día no tenemos la información de cómo fueron los primeros códigos legales. Estamos hablando del Código de Hammurabi, no estamos hablando de cualquier cosa que esté escrito en cuneiforme. Podríamos descubrir las leyes más antiguas y las menos conocidas. ¿Qué sistemas legales había? Y de alguna forma entender que había códigos, que había legislaciones, que había comunicación, que había memoria. Y el tema emocional, me llama la atención cómo es que la inteligencia artificial logró encontrar el aspecto emocional en este tipo de escritura, que eso es justamente la grafología, las emociones detrás de este lenguaje gráfico. Sí, aquí los sentimientos, bueno, se pudieron denotar por la profundidad y por la fuerza con la que se estaba haciendo cada uno de esta pictografía directamente en la piedra. Entonces denotaba y hizo un estudio de cuál era, por medio de un escáner también ayudaron a ver cuál era la profundidad y con el contexto que faltaba se hicieron las correlaciones para ver qué significaba y pudieron llegar a la traducción completa de las tablas. Esto está interesantísimo. Yo podría pasar el resto de mi vida hablando de este tema, me queda claro, pero no se puede. Además, yo quiero que Brian Santoscoy la semana que entra nos explique desde el punto de vista de, a él le gusta el tema de investigación alienígena. ¿Por qué? Porque hablando de esto y de las emociones, gracias Alejandro Moroleón, pero lo que quiero ligar es que también se habla, por ejemplo, de ciertas, y ojalá que nos puedas acompañar, Alex, porque hay ciertas pirámides que de acuerdo al lugar en el que están consideran que fueron hechas por inteligencias que no son de este planeta. Mientras tanto, me parece interesantísimo que la inteligencia artificial esté encontrando estos patrones gráficos y encontrando emociones al momento de escribir. Muchísimas gracias, Alex Moroleón, te queremos con toditito el corazón. Yo también los quiero mucho y muchas gracias por la invitación. Estás en tu casa, ¿cuál invitación? Tú no, que es más, tú porque te freseas y no vienes, pero te queremos mucho. Yo también los quiero muchísimo y claro, aquí podemos estar la siguiente semana y discutimos de todo esto, ¿te parece? Claro que sí, muchísimas gracias. Igualmente, saludos. Igualmente, oigan, está muy